Cuando lo que hay es hambre, hay que entrarle a todo. Yo sé que suena bastante raro para nosotros, pero he visto que acá se consume bastante. Y más si estamos en un país nuevo. ¡Wow! Está súper jugoso. No importa cómo venga presentado, ganancia segura ya es. Por color, sabor y olor. No saben la emoción que tengo, amigos. Acaba de llegar el lechón. Y es que experiencias así valen millones. Y si vienen de un hermano, tal vez no de sangre, pero sí de alma y también de panza, valen más. Escuchen esto, escuchen cómo suena. Por eso es que en esta ocasión, en La Garnacha, ¡Qué apapacha! ¿Cómo no? vamos a comer en Filipinas. Gastronomía filipina, una en donde los adobos y el arroz nunca faltan independientemente de la hora. Ingredientes como el vinagre y la pasta de pescado fermentado son básicos. Y a pesar de que estos sean sabores muy fuertes, aquí se come dulce, pues el azúcar está más que presente en todo. La influencia china y española es evidente en cualquier platillo, pero también la norteamericana. Carne enlatada, hamburguesas, pollo frito. Para que te des una idea, su cadena de comida rápida más popular es nacional. Ha traspasado fronteras en más de 20 países y hoy es lo que vamos a comer. Ahí como pude, conseguí lugar solo para la cámara, para mí y el espacio con toda la comida. Este lugar es toda una locura. No les había mencionado, pero hay uno cada 250, 300 metros sin exagerar. Son muchísimas las sucursales que he visto, tanto en la capital, Manila, en Cebú, en Puerto Princesa, hasta en otras ciudades del mundo. Y entiendo por qué, ¿eh? La verdad es que es muy fácil pedir, te formas en la fila, hay una persona que llega, te pide tu orden, te da el papel y al momento de pagar ya tienen más o menos como un 30% de tu orden lista. Es muy rápido, por lo mismo de que hay mucha gente, hay mucho flujo, necesitan que se vayan. Así que pagas, te agarras tu mesa y si te llega a faltar algo te dan una especie de banderín para que cuando te vocen tú vayas por él y lo pongas en tu mesa. Muy rápido, muy útil, bastante organizado, bastante gente, así que vamos a empezar porque pedimos varias cosas. No sé si es porque sea domingo o porque mañana son las elecciones presidenciales, pero todas las veces que me ha tocado ver este tipo de establecimientos en cualquier parte de las Filipinas siempre está atiborrado. Estoy muy emocionado porque me han recomendado este lugar bastantes personas y a pesar de que es algo como cualquier otro lugar de comida rápida, a excepción de que aquí el emplatado sí cambia muchísimo. Los platos de hecho son de plástico duro, tienen el nombre de la marca, está muy bonito, la verdad la presentación está bastante chida y algo que no les expliqué es que para lo primero que vamos a comer, que es lo más importante de todo, que es el pollo, pedí una pieza normal y una pieza picante. De hecho tiene una banderita por acá bastante chistosa y el color es un poco más rojo. No sé si se deba comer con las manos, pero aquí estamos aprendiendo a comer todo con las manos. Ahí va, la primera mordida. Lo que sí les puedo decir es que huele potente y la textura está bastante buena, de una vez. Miren, creo que esto no se los había dicho nunca. ¡Wow! Está súper jugoso. Yo no soy nada fan de este estilo de pollo, ¿no? A menos que esté en medio de dos panes, ahí sí me lo como, me lo zambuto completo. Y justo pasa porque a veces estas piezas quedan ya un poco secas, como que no quedan en la humectación necesaria, o por lo menos la que me gusta a mí. Pero wow, mis respetos a este pollo. Está bien, pero bien humectado. No está para nada picante. Creo que es más un picante estilo de pimienta, como de especias. Es decir, está demasiado bueno, muy jugoso, justo como debe estar un buen pollito. Obviamente tenemos que tomar en cuenta que estamos en un lugar de comida rápida, pero esto no pareciera comida rápida a la cual estoy yo acostumbrado. Esto como que sí siento que tiene un ligero espacio arriba, está en un escalón mucho más arriba. Vamos a seguirle mordiendo, pero la verdad muy buenas impresiones. Quiero pensar que es la calidad del pollo, pero también estoy seguro que es parte de la receta. A lo mejor algún marinado. Es un muy buen lugar de comida rápida para poder venir y gozar la comida 100%, porque luego pasa que cuando vas a un lugar de comida rápida dices, ok, yo sé que es comida basura, pero está rica. Aquí pasa al revés. Aquí sabes que es comida rápida, pero aún así está delicioso. Aparte, la piel súper doradita. Vamos a agarrarle un poquito nada más, sin probar el pollo. Crujiente.
Buena textura. El rebozado está en su punto. Totalmente combinado con esto de los chiles, con la receta secreta que estoy seguro que tiene. Muy, muy buena opción para empezar. Vamos por el otro. Ok, por acá es el que veo que todos se piden, o por lo menos la mayoría. No les había mencionado, pero lo primero era un muslo. Esto es una alita. Está un poquito más grande. Yo decidí pedirme 2 piezas, pero pueden pedirse una, pueden pedirse una cubeta, pueden pedirse una con un poco de arroz, que es el acompañamiento especial. Pero esta, como ya conocemos un poco el sabor, lo que vamos a hacer es agarrar un poco de la alita y meterla en esto que está por acá, que es el gravy, la salsa especial, que también tiene muy buenas reseñas. Uy, ya agarró buen color. Buenos brillos, como nos gustan. Aparte, es el gordito que vi por acá en la alita. Vamos a agarrar. Por un momento pensé que iba a estar demasiado dulce, pero creo que está perfecto. El acompañamiento ideal para este pollito. Es más, vamos a ponerle un poco más. Qué satisfacción cuando estás combinando ese tipo de cosas. Una piel que parece chicharrón con una salsa bien hecha, con el toque perfecto. Y esto que se ve por acá es el afamado espagueti con catsup. La verdad es que de este sí tengo mis dudas. No porque crea que va a saber malo, no porque se vea mal, sino por lo que tiene aquí arriba. Esto que pareciera ser una salsa de tomate, en realidad es salsa de tomate con catsup de plátano. Ajá, una salsa roja hecha a base de azúcar, vinagre, especias y plátano machacado, a la que se le agrega colorante para que luzca como su semejante de tomate. Para que no quede duda de que la influencia estadounidense está bien presente por acá. Yo sé que suena bastante raro para nosotros, pero he visto que acá se consume bastante. Así que vamos a revolverle un poco, que es como veo que todos se lo comen. Y de aquí para adentro, arriba y comida. Sí está dulce, pero no es en el nivel de dulzor en el que pensé que iba a estar. Digamos que se combina con un poco de la carne que no les había dicho que tiene, y eso aligera un poco el dulzor. Creo que soy más fan del pollo, pero no está mal, no está mal. Es una buena proporción, llena bastante, por lo mismo de que es espagueti y de que es pasta, y me ha sorprendido. Este sí, imagínenselo como una comida básica, de estas que son fáciles para todas las personas, que les gustan a cualquiera, porque está en ese nivel agridulce, porque tiene la carne, tiene esa presencia de grasa, pero también tiene ese ligerito toque de azúcar que les estaba comentando. No sé si me enamora tanto que le pongan tanto dulce a las cosas, pero aquí está la prueba, y por eso es bueno probar de todo, para saber cómo forma parte de la cultura la comida que ellos comen. Mientras más les vas sorbiendo, más sientes cómo el azúcar pasa por tu lengua. Está súper chistoso. Llevo ya un ratito aquí comiendo y me parece increíble la cantidad de gente que sigue llegando y llegando y llegando. En serio que no les había comentado, pero los Jollibees acá se encuentran cada 100, cada 200 metros. Es increíble la cantidad de sucursales que hay en el país, o por lo menos en las grandes ciudades, tengo entendido. Manila, Cebú, Palawan, Puerto Princesa, mejor dicho. Hay muchísimos, y de hecho tengo conocimiento de que se está empezando a expandir. Esperemos, o no sé si es algo muy loco, pero esperemos que pronto lo tengamos en México. Estaría bueno, porque la verdad es que el pollo, por lo menos esta primera impresión que tengo, sí es algo súper fuera de lo que yo conozco allá en mi país de comida rápida. Obviamente recalquemos eso, porque pollo frito bueno en la Ciudad de México y en el país obviamente tenemos. Y por último, la hamburguesa, la Jam Burger. Nos pedimos las 3 cosas más populares del menú, o por lo menos ese me dijo la chica de la línea. Por acá se ve, esta es como de tamaño de una hamburguesa de estas de 20 pesos del McDonald's, del Burger King. Vamos a abrirla frente a la cámara, así se ve. Y esta la elegimos, 1, para llenarnos, y 2, porque adentro tiene una salsa especial. No sé qué tenga esta, sinceramente sí no supe, pero parece como una mayonesa. Espero que no sea tan dulce, pero lo que sí tiene es carne de res, un poco de queso y el bollo, clásico. Es así, por donde le busquemos, pues no luce muy bonita, ¿verdad? Porque es la clásica, la que sirven rápido. Pero vamos a ver qué tal. Pues efectivamente es dulce, pero afortunadamente no es tan dulce. Y voy a morder otra vez para tener mejor la idea. Miren, ahorita ya haciendo una pequeña introspección en la salsa, se puede notar un ligero toque rosa. Entonces me imagino que mezclan mayonesa con un poco de la catsup de plátano. Me haría totalmente sentido. Miren, por acá le voy a apretar para que se vea bien.
No está mal, no está nada mal. Qué bueno que no está dulce, porque la verdad sí tenía también mis dudas con esta hamburguesa. Entiendo por qué se está expandiendo tanto esta cadena, entiendo por qué le está empezando a gustar a personas que no son del gusto de cosas dulces, que no están acostumbradas a comer ese tipo de cosas. Y la verdad es que sí sorprende. Algo que no les había mencionado es que sí se nota bastante la calidad de productos que utilizan, tanto la carne del pollo como la carne de la hamburguesa. Tal vez suene un poco tonto, pero se alcanza a percibir un poquito mejor calidad que a lo mejor una de McDonald's o alguna de estas cadenas rápidas. Creo que ese es un factor muy importante a la hora de querer volver a un negocio como este. Algo cumplidor, algo bueno, que obviamente apapacha el alma. Oigan, y eso sí no sé si se haga acá, pero se me vino a la cabeza remojar un poquito la hamburguesa en el gravy. Y tú ya lo pagaste, pues hay que comerlo. La experiencia Jollibee sí podría describirla como en cualquier otro lugar de comida rápida, pero con un plus bastante grande. La verdad es que no es la típica comida rápida cuando se te viene a la cabeza un pollo frito, una hamburguesa. ¿En qué otro lugar consigues un espagueti con catsup? La verdad es que eso es atractivo para nosotros como los extranjeros, pero también es muy atractivo para los locales. No por nada tienen muchísimas sucursales y no por nada tienen muchísima gente todos los días. Hay negocios que nunca cierran, hay negocios que tienen para el coche. La verdad es que es todo un mundo y está chido. Hay que probar de todo, así que ya saben, última mordida. Y miren, tampoco para dejar pasar, me pedí un pie chiquitito. Este es de coco, que veo que también se pide bastante. ¿Y saben qué es lo mejor de comer en este lugar? O bueno, por lo menos una de las mejores cosas, el precio. Por todo lo que me comí, por todo lo que vieron que es el pollo, el arroz, el gravy, el espagueti, la hamburguesa y ahora este postrecito, el pie de coco relleno, me gasté 300 pesos filipinos, que son 120 pesos mexicanos aproximadamente, 110, 120. En serio que esta cantidad de comida, con este sabor, con esta receta, no lo puedes encontrar en ningún establecimiento de comida rápida, o por lo menos yo no creo poder encontrarlo. Fue mucha comida, comí bastante. De aquí fácil pueden comer 2 personas, 60 pesos cada uno. Estás en un establecimiento, están limpiando, hay aire acondicionado. Ese es el plus más grande, por lo menos como yo lo veo, de comer en ese establecimiento, en Jollibee. Ahora sí, vamos a probar esto ya con los precios y provecho. Oigan, paréntesis, está bueno, ¿eh? Tiene trozos de coco por acá adentro, no está tan dulce. La verdad me sigue gustando un poquito más el pie de queso de McDonald's que antes vendían, creo que ya no se encuentra, pero ese está bueno, no desaprovechen la oportunidad de probarlo. Segundo día aquí en las Filipinas. Hoy vamos a comer algo súper tradicional que me tiene muy emocionado, algo que se come con muchas personas, con las manos, apetitoso. No, hombre, ¿para qué les cuento? Es todo un espectáculo, así que vamos a empezar tempranito porque esto nos va a llevar un rato. Vamos a comer lechón. Yo creo que esto de preparar lechón se escucha fácil porque básicamente solo se tiene que abrir el animal, se tiene que rellenar con lo que quiera la gente, pero en la práctica se ve que sí hay bastante técnica. Y lo primero que se tiene que hacer básicamente es abrir el lechón, se tiene que sacar todo. Esa parte no sé si las puedo mostrar porque seguro me desmonetizan el video, pero sí les puedo platicar un poquito de qué va. Obviamente se hacen varios cortes, se tiene que lavar muy bien, eso sí, porque el lechón no tiene que tener ni vellitos, ni pelitos, ni nada. Algo que me está llamando mucho la atención es que en este lugar estamos justo en el patio de atrás de la casa de una familia filipina. Las personas que viven aquí tienen ya mucho tiempo de hacer este tipo de lechón y básicamente lo van a rellenar con cebollín, cebolla, ajo y sal. He visto en otras ocasiones que también se le puede poner arroz, se le pueden poner otras cosas, pero aquí se eligió de esa manera porque queremos probar un poco más la carne del animal.
Yo creo que el proceso completo lleva como unos 15-20 minutos, no es mucho tiempo, pero recordemos que estas personas son expertas. Los cortes son muy exactos y se hacen en diferentes partes para que, uno, quepa mejor toda la comida y todo lo que se le va a rellenar, y dos, para que cuando se le meta el tubo del bambú por todo el cuerpo sea muchísimo más fácil. La verdad es que es toda una experiencia en general y me siento muy afortunado, aparte de estar aquí justo con una familia filipina, que alguien lo esté haciendo de la manera tradicional, es algo súper único. Y acá la parte divertida, o por lo menos eso yo pienso, es cuando se agarra la aguja, que básicamente es como si estuvieras cosiendo un pantalón, como si estuvieras cosiendo algo que se te rompió, pero obviamente con un tamaño más grande y un hilo especial. Todo se va poniendo, se acomoda y se empieza desde abajo. De hecho, se puede ver cómo el hilo es un poco más grueso. No sé qué tipo de hilo sea, pero tiene que ser un hilo bastante resistente para que a la hora de que esté con el contacto del carbón, pues no se vaya a quemar y no se vaya a caer nada de lo que está dentro del lechón. Es una técnica, podría decir que hasta bastante sencilla, pero funcional. Y así es como queda, amigos. Como les había comentado, se empieza por acá. Y ya viéndolo un poquito más de cerca, es un hilo bastante grueso. No es un hilo cualquiera, no sé, ahorita voy a preguntar. Y tal vez estén preguntando por qué la piel cambió de color. Pues ese es el último paso. Se agarra un poco de salsa de soya y se empieza a frotar por todo el cuerpo del puerquito, para que agarre este color dorado y que cuando se esté cociendo, esté pasando por el carbón, todavía agarre un mejor color. Es todo un espectáculo, ustedes lo van a ver así, pero cuando lo sirven, se ve cafecito, se ve dorado, se ve muy quemadito para que se antoje todavía más. Seguimos en el patio de la familia y también de este lado tienen su horno ya todo bien preparado con un buen de carbón. Se ve que se usa bastante. Me comentaron que varias personas del mismo pueblo en donde estamos pues se piden para celebraciones especiales, para cumpleaños, por si solo tienes antojo de lechón, pero básicamente es como para celebrar algo. Nosotros estamos celebrando que estamos aquí en Filipinas, entonces me pareció una idea genial pedir esto y mostrárselos en un video. Así que ahora pues vamos a esperar, hora 45, 2 horas que empiece a cambiar el color para que después empecemos a entrarle duro. Han pasado 45 minutos, todavía faltan unos 35, 40 más por ahí. Así que nosotros yo creo que vamos a aprovechar este clima tan bonito y echarnos un chapuzón. Y obviamente antes de empezar, amigos, nos estamos echando una cervecita. Esta es la clásica por acá, Red Horse. Tiene 6.8, 6.9 volumen de alcohol. Pega duro. Acá andamos con toda la banda. Saluden. Listos para comer el lechón, así que salud. Oigan, y antes de que continuemos, les voy a presentar a una persona que acabo de conocer en este hostal que se llama Momo Hostel. Y es muy interesante porque habla español a la perfección. Está un poquito nerviosa, se puso un poquito nerviosa, pero habla español a la perfección. Saluda a todos los amigos que te van a ver en México. Salud en México, por toda gente ahí. Yo soy Wilma y una abuela y madre de 7 niños y 5 nietos. Ahora yo 39 años. 39 años, 7 hijos, 5 nietos y un conocimiento casi perfecto del español. ¿Por qué? Porque su idioma es el chabacano, un lenguaje criollo que nació por la convivencia de españoles, mexicanos y filipinos gracias a la ruta del Galeón de Manila. Es más, hasta algunas palabras de esta lengua tienen raíces náhuatl. Ahí nomás un dato que me pareció importante contarles. Ahora sí, vamos a ver cómo se está poniendo la cosa, vamos a ver cómo van montando las cosas en la mesa. Un poco de hoja de plátano, el lechón en medio y unas cuantas cosas más. Vámonos en la moto, porque así se viaja en Filipinas y en todo el sudeste asiático. El considerado por muchos como el plato nacional filipino, un cerdo servido en celebraciones y reuniones especiales que puede ir relleno de vegetales, arroz o incluso más carne de otros animales, con una piel dorada que se logra por el movimiento a mano de las espigas. Este chancho a las brasas enamora con tan solo verlo.
No saben la emoción que tengo, amigos. Acaba de llegar el lechón. En serio, si pudieran oler esto, estoy seguro que se enamorarían. Aparte, pueden ver perfectamente lo que les comentaba hace rato, que se ve la piel toda quemadita, un color bastante atractivo, y no quiero pensar cómo es que va a sonar. Lo mero bueno va a ser agarrar el cuchillo y empezar a cortarle por aquí, por en medio. Este chicharroncito va a ser lo mejor que vamos a comer en toda la noche. Escuchen esto, escuchen cómo suena. Para que tengan una idea de lo crujiente que va a ser. Aquí lo interesante es que también podemos comer con las manos. De hecho, la forma tradicional es que agarremos todo con la mano izquierda, tanto el arroz como el lechón, la fruta, y empezar a comer. Y bueno, creo que no queda nada más que agarrar y darnos este festín. Un lechón típico filipino, con amigos, con mucha gente, porque así se debe de comer. Así se ve la piel. Esto es un chicharroncito que creo que no se van a comer en ningún lado, amigos. Un lechón recién salido del carbón. Ahora sí, hay que comer. Uy. Miren que ya he comido lechón en otras ocasiones, pero es que truena tan rico. Creo que no me había tocado que tronara tanto. Escúchenlo, sin la necesidad de morderle. Dejemos de lado un poco la parte de la comida, pero es que ver todo el espectáculo, cómo se acomoda todo en la hoja de plátano. Y finalizar con esto, uff, ¿para qué les cuento, amigo? Otra cosa que he visto que se hace mucho por acá es que justo agarran la parte de la carne, aunque esté caliente. Uff, está bien caliente. Yo creo que es mejor morderle. Ahí les va. Qué gran experiencia estoy teniendo. Entre más mordidas le doy, más se va saliendo todo en mi boca, los jugos, los líquidos. Aunque me están diciendo que también lo mero bueno es agarrar un poquito de arroz con la mano izquierda y esto para arriba y para adentro. Para terminar, un poquito de piel. Yo creo que esto podría compararlo con un festín de boda allá en la Ciudad de México, en donde todos están reunidos, en donde tú estás tan feliz agarrando de la mesa grande, sin la necesidad de tener un plato. Me recuerda un poco cuando estaba morro, cuando estaba niño, y agarrabas todo lo que te plazca. Dios mío, qué bueno. Tenemos que meterle el cuchillo por en medio de la espina, todo completo, porque aquí, como les había comentado, vamos a comer bastante. Entonces, que todo se vea por dentro. Y también no nos olvidemos de los vegetales, así que de una vez adentro, y ya que la abrimos, así tiene que lucir. Chicharroncito, la costillita, que creo que va a ser una parte que todos vamos a amar. Es más, miren, vamos a agarrar una de una vez. Métanle la mano, que no les dé miedo. Si tienen la oportunidad de hacer esto, de comer este tipo de comida, una vez en la vida, háganlo. Así que, sin preguntar por los cubiertos, ustedes metan la mano hasta adentro. Y eso que solo es la carnita. Vamos a empezar a abrirle más por dentro para agarrar los vegetales también. Comer lechón se trata de todos entrarle a la comida con las manos, agarrar un poquito de costilla, un poquito de la oreja, un poquito de la cola. Acá lo importante es que todos se sientan parte de la comida. Por eso es importante compartir, así que vamos a seguir comiendo. Ya comimos lechón, ya comimos arroz, ya comimos un poco de fruta, y con esta sandía en mi mano, que es el postrecito, sí puedo decirles que esta experiencia vale totalmente la pena. Un buen de comida, un buen de carne, y ver el proceso desde cero sí me hace valorar muchísimo más lo que acabamos de comer. Si tienen más recomendaciones, pónganlas por favor en la parte de acá abajo, a mis redes sociales. Y no se olviden que es importante darle me gusta, compartir el video, comentar, activar la campanita, y también pongan qué tal les pareció, qué se les antojó más de todo lo que pusimos aquí, cuál sería su parte favorita. Y yo, con esta sandía, les digo, nos vemos en el próximo de La Garnacha. ¡Que apapacha! アンドレアスが豚肉を注文してくださいました。いただきます。 Está bien bueno, dice. 美味しい。 Oishides. こんなの食べたことないです。美味しい。